En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en la ansia redentora del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras, en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el corazón inmaculado de María, me consagra a tu corazón y me ofrezco contigo al Padre, en tu santo sacrificio del altar. Con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones, por nuestro seminario y sus necesidades. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos, y en premio y filial afecto os consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestro, oh Madre de bondad, guardadme y defendedme como cosa y posesión vuestra. Amén. Bueno, pues feliz domingo, Día del Señor, para cuando escuchéis este vídeo, que no sé cuándo lo escucharéis, si ahora el sábado por la mañana, esta tarde o ya mañana. Vamos a escuchar la parte del Evangelio de San Lucas que continuaría, porque la semana pasada, si recordáis, celebrábamos San Ildefonso y bueno, comentábamos el Evangelio propio de la solemnidad. Y hoy vamos a escuchar lo que tendría que ser la continuación al Evangelio de la semana pasada del tiempo ordinario, que sería la continuación de la estancia de Jesús en la sinagoga de Nazaret, cuando aplica sobre sí las palabras del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, Él me ha enviado a anunciar la buena noticia a los pobres, la liberación a los oprimidos, etc. Vamos a ver la reacción de Jesús. Primero, una reacción muy positiva, pero de repente vemos como una conversión en el público a una reacción negativa e incluso hostil hacia el Señor. Del Evangelio según San Lucas. Comenzó pues a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Todos hacían comentarios sobre él y se extrañaban de la elocuencia y seguridad con que hablaba. La gente se preguntaba: ¿pero no es este el hijo de José? Él les respondió: seguramente me vais a aplicar el refrán que dice: médico, cúrate a ti mismo. Todo lo que hemos oído que ha sucedido en Cafarnaún, hazlo también aquí, en tu patria. Y añadió: os aseguro que ningún profeta es bien recibido en su patria. Os digo de verdad que en vida de Elías, cuando se cerró el cielo por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país, había muchas viudas en Israel, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue purificado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos los de la sinagoga montaron en cólera, y levantándose lo sacaron fuera del pueblo, y lo llevaron a una altura escarpada del monte, sobre el que se elevaba el pueblo, con ánimo de despeñarlo. Pero él, pasando por medio de ellos, se marchó. Es un evangelio un poco enigmático, porque vemos cómo la gente empieza a alabar a Jesús por la elocuencia, por la certeza, la seguridad de sus palabras, y de repente Jesús dice una frase y se cambia la postura de la gente y empiezan incluso, como os decía antes, a ser hostiles y beligerantes con el Señor. ¿Qué es aquí lo que ha sucedido? Jesucristo ha seguido el ritual propio de la sinagoga, ha leído la lectura y está haciendo un comentario en torno al rollo que ha sacado del profeta Isaías. Y en este comentario dice: hoy se ha cumplido esta palabra que acabáis de oír. Es decir, que aquel a quien esperaban, aquel de quien hablaba el profeta Isaías, es Jesucristo. Además que, si os fijáis, la palabra que utiliza el profeta Isaías es referido a uno de los cánticos del siervo de Yahvé. Si Dios quiere, pues algún día ya hablaremos de ello. Pero, ¿cuál es el tema y cuál es el trasfondo de este evangelio? Que en definitiva, cuando Jesús se presenta, hay una tentación de acogerle como un profeta. Por eso la gente al principio le alaba, dice: qué bien habla, podemos escucharle. Pero sin embargo, para reconocer en Jesucristo al Hijo de Dios hace falta el don y la virtud de la fe. Para decir, no solamente este es un profeta como los que ha habido antes, sino que es el profeta con mayúsculas, porque es la misma palabra que Dios ha enviado. Si recordáis la carta a los Hebreos, en ella el autor dice
que de muchas maneras y de muchos modos habló Dios a nuestros padres por los profetas. Dice, y en el tiempo presente ha hablado por el Hijo, que es la palabra encarnada. Por tanto, hace falta dar como este salto cualitativo, que no es simplemente escucharle o oírle porque es un profeta o un rabino o un maestro que nos desgrana la escritura del Antiguo Testamento, sino que en él se cumplen todas las profecías que ha habido antes de él. Y es precioso, ¿no? Porque vemos cómo para acoger a Jesucristo necesitamos esta virtud de la fe, necesitamos dar como este salto sobrenatural. Y ahora vemos cómo Jesús les dice una palabra y de repente pues cambia totalmente la actitud de los corazones hacia él. ¿Por qué? Porque Jesús en realidad está escrutando los corazones de aquellos que estaban en la sinagoga, porque Jesús sabe las intenciones. Esto es algo que vemos en muchos lugares del Evangelio. Dice, Jesús sabiendo lo que había en sus corazones les dijo, Jesús sabiendo lo que pensaban les dice. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios y sabe lo que hay en el fondo de sus corazones. Y sabe que en realidad se están preguntando, pero bueno, está bien lo que está diciendo, pero este es el hijo del carpintero, este es el hijo del tectón, del artesano del pueblo. ¿Cómo ahora de repente empieza a decirnos esto y no solamente que hable bien? Porque claro, la gente, hay un momento en el cual pega el chispazo. Habla bien, pero ha dicho que se cumple en él esta palabra. Por tanto vemos que en Jesucristo no solamente tenemos que reconocer a un profeta, a un buen hombre, sino que es el Hijo de Dios que ha venido para salvarnos, como hubiera dicho, la lectura del domingo pasado. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena noticia. ¿Y cuál es esa buena noticia? A proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Porque la misión del Hijo de Dios no es simplemente hablar bien, hablar con elocuencia o decir palabras bonitas, sino que la misión del Hijo de Dios es salvar y rescatar a los que estaban bajo el yugo del pecado. Y esto también nos da una enseñanza a nosotros como cristianos, porque fijaos que muchas veces la Iglesia nos enseña, nos muestra cuál es la revelación, y también pues a través del magisterio de la Iglesia pues han ido perfilando muchas cuestiones. Y pienso sobre todo hoy en día en la moral de la Iglesia, que es quizás el tema más espinoso que siempre nos cuesta explicar, seamos sacerdotes, seamos catequistas. ¿Y por qué digo esto? Porque es verdad que podemos tener la tentación de reducir el mensaje de Cristo, decir, bueno, a ver, el Señor dijo esto, pero no quería decir. El Papa ha definido, o el Magisterio o el Concilio definió infaliblemente esto, pero bueno, no quiere decir que. Y a veces podemos incluso caer en la tentación con Jesucristo, decir, bueno, es verdad que Jesús fue un hombre extraordinario, pero bueno, tampoco es que sea el Hijo de Dios encarnado. Fijaos que lo que estoy diciendo, me alegro si os está chocando, pero hay mucha gente hoy en día que admite esto, o que la moral de la Iglesia no la acepta, o que, y bueno, podríamos aquí multiplicar los ejemplos. Pero hay que ser muy humilde para aceptar la revelación. Es decir, y no aceptarla con reducciones y no aceptarla tampoco con rebajas. ¿Por qué? Porque eso es ser cristiano también. Ser cristiano es acoger el mensaje de la salvación. No solo lo que a mí me gusta de la Iglesia, no solo lo que a mí me gusta de lo que dice el Evangelio, lo que dice el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento también está inspirado. Esto que no se nos olvide. Sino acoger todo el mensaje de la revelación, porque la fe nos lleva a eso, a acoger todo lo que Jesús ha dicho y a acoger todo lo que la Iglesia también nos enseña. No solamente aquellas partes que a mí, bueno, pues en mi pensamiento entran, en mi ideología entran, cuidado con esto, con la ideología, sino acoger todo. Porque es una tentación constante de hacer un Dios y una Iglesia a mi medida. Mira, hijo, pero es que el Jesucristo que se nos ha revelado es este, el Dios que se nos ha revelado es este, y la Iglesia que está es esta. No, es que la Iglesia tendría que cambiar, es que la Iglesia tendría que decir, es que la Iglesia... Bien, pero no podemos olvidarnos de lo que es el dogma y el depósito de la fe que se nos ha transmitido. El domingo pasado, si recordáis la segunda carta a Timoteo, los que sois de Toledo, decía precisamente esto el apóstol San Pablo: guarda el depósito de la fe, conserva el depósito de la fe que se te ha transmitido. No estamos llamados a modificar según las épocas, porque casarse con una época es quedarse viudo en la siguiente. Pero bueno, avanzo porque sobre esto podríamos hablar mucho y largo y tendido, que es la expresión. Después el Señor cita, aquí vemos a Elías por un lado y cita por otro lado la curación que hace Eliseo de Naamán el sirio. ¿Por qué? Porque Jesucristo ya está anunciando que la salvación, como vemos en estos profetas, no está solo destinada al pueblo de Israel, sino que ya esta salvación está hecha para todos los hombres. Y aquí lo vemos de manera preciosa. ¿Por qué? Porque
en una viuda, que era una mujer pobre, en un leproso, que en principio era una persona excluida. Son personas que acogen la salvación ya, personas del pueblo pagano, personas alejadas en principio del pueblo de Israel. Jesús es verdad que tiene este gesto de delicadeza, de acudir a aquellos que son judíos, a aquellos que son pues de su pueblo, en primer lugar, pero luego ya la salvación se va haciendo extensible a todos. Y esta es la praxis que también el apóstol Pablo hará en las distintas ciudades, primero en la sinagoga y luego ya a los gentiles. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel es el destinatario de la promesa. Hay una continuidad, pero también una discontinuidad, y es que ahora tienen que acoger a Jesucristo como el Hijo de Dios. Es verdad que hay una continuidad hasta ahora, pero ahora tienen que reconocer en Jesús al Hijo de Dios, al Mesías, del cual hablaban las profecías. Y uno dice, al final del Evangelio es curioso cómo Jesús se escabulle de esa persecución y dice, oye, pero si Jesucristo venía a salvarnos, a rescatarnos, ¿por qué no sufre ya su martirio? ¿Por qué no sufre ya, digamos, su muerte? Porque no había llegado la hora, que es lo que diera San Juan en el Evangelio. No había llegado su hora, sino que Dios Padre, el Hijo, tenían destinada esa hora en concreto, la hora del Calvario, para manifestar ante el mundo la salvación. Y de hecho vemos que Jesús no se escabulle, sino que espera esa hora. Y de hecho en el Evangelio según San Juan, en el Monte de los Olivos, dice el evangelista San Juan, se adelantó, porque Cristo no espera para dar la vida, sino que Él libremente la da. Pues que también esto nos enseñe, ¿no?, a dar la vida a nosotros libremente y no simplemente a que nos quiten la vida, porque esta puede ser una tentación constante, a quejarnos por la vida que nos quitan, sino libremente entregarla por el Señor, por la Iglesia y por los hermanos. Pues nada más, que paséis todos un feliz domingo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.